Gloria al Señor Jesucristo, gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de estar nuevamente frente a su palabra. Gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice mi esposa de forma recurrente. Hoy entonces estamos estrenando misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, a todos los hermanos, los amigos que nos alcanzan a escuchar, un caluroso abrazo y un saludo muy filial en el nombre del Señor Jesús. Quiero entonces que entremos en materia. Vamos a escuchar la palabra de Dios con el tema las bienaventuranzas bíblicas. Hoy entonces quiero que hablemos acerca de esto, de las bienaventuranzas. Tomemos como texto base el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1, verso 2 y la primera expresión del verso 3, donde dice a la letra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre la idea bíblica de ser realmente bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Esta palabra está formada con raíces latinas. Significa suertudo, afortunado. También significa que se va a ir al cielo con Dios. Se compone de tres palabras, es una palabra compuesta. En latín son la palabra bene ventura ado, que significa bene bien, ventura da relación a las cosas que han de venir, y el sufijo ado, que ha recibido la acción. Así que la palabra como tal indica una acción y un resultado. Bienaventuranza también se conoce con la palabra macarismo. La palabra proviene de una raíz hebrea que significa rodilla, ya que los hebreos relacionaban la palabra con el acto de estar arrodillado adorando o recibiendo una bendición postrado delante de Dios. Entonces, qué bueno que hoy nos centremos en mirar qué es lo que realmente hace bienaventurado a un ser humano. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a realmente ser dichosos a profundidad? Porque alguien puede decir: hermano, yo soy feliz, me gané la lotería. O soy feliz, me acabo de casar, me acaba de nacer el hijo, la hija. Pero realmente aquí cuando se habla de ser dichoso, está hablando de algo que va mucho más allá. Por eso entonces habla acerca de un resultado, no solo presente, sino por venir. Y habla de ser dichoso, feliz con Dios. Así que empecemos. Vamos a hablar de razones por las cuales somos bienaventurados. Número 1. Somos bienaventurados por confiar en la palabra de Dios. Dice el Salmo capítulo 2, verso 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí hay algunas personas que han tomado el texto y hablan de que no, que el Hijo parte de la Trinidad, y hacen toda una doctrina de un texto que no está refiriéndose al Hijo de Dios. Si leemos la versión Torres Amat, dice: abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se irrite el Señor y perezcáis descarriados de la senda de la justicia, porque cuando de aquí a poco se inflamare su ira, bienaventurados todos aquellos que ponen en Él su confianza. Así que aquí está hablando acerca de abrazar la doctrina de Dios, porque ella es la que nos encamina en la justicia del Señor. Por eso Lucas capítulo 11 verso 28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay personas que les encanta ir al culto, que les encanta participar de las cosas cristianas, pero solamente son oidores,
lugares olvidadizos. Y la palabra del Señor dice: es bienaventurado el que oye la palabra de Dios, pero el que guarda la palabra de Dios. Por ello entonces el Señor, el día que lavó los pies a los discípulos, les dice a ellos en el capítulo 13, verso 17 del Evangelio según Juan, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es solamente tener un conocimiento, no es solamente crecer de pronto en el saber cristiano, sino en la práctica cristiana. Por eso el Señor dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si vivimos lo que Él nos dice, porque el direccionamiento del Señor es vida al que de Él echa mano. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la palabra de Dios, la de la libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿por qué? Porque va a actuar de acuerdo a lo que Dios manda. Por ello, Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que son justificados, pues somos justificados gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario por medio de la fe, por medio de creer su palabra, por medio de creer lo que Él dice. Por ello, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor dice en el capítulo 1, verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira lo que dice mi hermano y amigo: bienaventurado el que lee. Hay personas que nunca toman la palabra de Dios para indagar lo que Dios quiere decirles, la voluntad de Dios, y de pronto pasan tiempo en el celular viendo las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, pero no toman tiempo para mirar la palabra de Dios, que es el espejo que refleja nuestra alma. Dice: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, no es solo el que lee, sino también el que escucha cuando se predica, el que está atento y deseoso de que le hablen la palabra de Dios. Pero no es solamente de leerla y oírla, sino de guardar lo que esta palabra nos dice, porque el tiempo de que el Señor levante su iglesia está cerca. Esto dijeron los apóstoles hace 2000 años atrás. ¿Cuánto más podremos decir nosotros que hemos alcanzado el tiempo del cumplimiento de muchas de las profecías bíblicas? Por eso el Señor dice: aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué bueno, mi hermano y amigo, que estás escuchando este mensaje, que nos preocupemos por guardar, por hacer, por vivir lo que la palabra del Señor dice. Porque algunos dicen que son cristianos, pero con sus hechos, con su vida, niegan el cristianismo que profesan. Por ello nosotros debemos de ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, porque el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad la adquirimos por medio de la instrucción de su palabra. Número 2, bienaventurados los que aman el culto. Dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a lo que este mundo ofrece, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, bienaventurados los que aman adorar a Dios, bienaventurados los que aman rendirse delante de Dios, bienaventurados los que gustan de reunirse, sea presencial o sea virtualmente, hacer el culto delante de Dios y sacan sus espacios de tiempo para adorar al Rey de Reyes. Por eso el salmista decía: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo me
alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Qué bueno que ames la adoración, que ames el servicio a Dios, que ames rendirte delante de Dios. Hay personas orgullosas, prepotentes, que dicen: no, es que yo sé cómo le hago culto al Señor. No, hay que hacérselo como dice la palabra del Señor, sin dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y algunos dirán: ¿y cómo nos hemos de congregar en este tiempo? Si por la pandemia debemos de estar guardando un aislamiento. Sí, pero por medio de las redes podemos estar en el servicio, sea por el WhatsApp o sea por el Facebook, pero podemos estar en culto. Así que nos sentamos, sacamos nuestro espacio de tiempo, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, y como cuando lo hacíamos presencialmente, entonces nos concentramos en adorar a este Rey de Reyes que nos salvó y nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario. Bienaventurados, número 3, los que andan en Dios, los que viven para Dios. Dice el Salmo 119, verso 1 y verso 2: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No se trata solamente de decir: no, hermano, que yo amo a Dios. Demuéstralo con tus hechos. El Señor está pidiendo hechos, está pidiendo a alguien que viva para Él, está pidiendo a alguien que se rinda delante de Él. Por ello la idea bíblica es que la vida del cristiano debe de ser un holocausto delante de Dios. ¿Qué era el holocausto? Era una ofrenda del todo quemada. Habían ofrendas donde se sacaba de pronto ciertas partes del sacrificio y se daban al sacerdote, y otras se botaban, pero no el holocausto. El holocausto era un sacrificio total. Tu vida debe de estar rendida total delante de Dios. Bienaventurados los que andan en Dios, porque tú puedes andar con Dios, pero una cosa es andar con Dios y otra cosa es andar en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Me hago entender? Cuando tú crees en Dios, puedes ser un borracho, puedes ser un fornicario, puedes ser un asesino, un delincuente, pero tú dices: yo creo en Dios. Es más, por ahí existe hasta la Virgen de los Sicarios, donde aquella persona que va a asesinar a alguien va y le pide a esa Virgen: ayúdame para ir a matar a fulano, a sutano. Entonces creen en Dios, pero no lo honran con sus hechos. Pero creerle a Dios es obedecerle lo que Él dice, andar como Él dice. Por eso la palabra del Señor nos enseña por medio de Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces debemos de andar como Él anduvo, vivir para Dios. Andar con Dios, yo puedo andar con alguien, pero mi corazón puede no estar con esa persona. Cuando decimos de andar en Dios, es de depositarnos totalmente en este Dios grande y maravilloso. Número 4. Bienaventurados los que confían en Dios. Yo no sé a cuánto les ha pasado que de pronto hablan con una persona y a veces la persona como que lo mira con duda. Y usted le dice: no, en serio, lo que le estoy diciendo es en serio, créame. Isaías 30:18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Es que confiar en Dios es lo mejor.
¿Sabes por qué, mi hermano y amigo? Porque a nosotros nos pueden defraudar nuestros seres queridos, nuestros seres más cercanos, nuestros amigos más íntimos. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de todo amor. Él es el Dios de toda misericordia. Él es grande. Grande en piedad, en bondad, en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que como son más altos los cielos que la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Por ello, qué bueno que no seamos como Tomás. El Señor le dice a Tomás: Tomás, ¿por qué me has visto, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hemos visto al Señor de forma presencial, como lo vieron los discípulos, los apóstoles, pero sí lo hemos visto por la fe obrando en la vida de cada uno de nosotros. Lo hemos visto como Él nos ayuda cada día, como Él nos bendice en nuestro trabajo, como Él nos bendice en la salud, como Él nos guía en la familia. Por eso el salmista dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en los bienes que poseemos. El salmista Asaf dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Casi caigo, casi me descarrío. Porque yo me puse a mirar la abundancia de los soberbios, de aquellos que no temen a Dios, de aquellos que no aman a Dios y prosperan. Dice: pero tan torpe era yo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, que tú los has puesto en deslizaderos. ¿A quién tengo en los cielos?, dice Asaf, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué bueno que nosotros confiemos así en el Señor y que no deseemos sino la presencia del Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno confiar en Dios. Qué bueno creerle a Dios, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos lleva a creer, como Abraham, que salió de su tierra y de su parentela para recibir algo mejor, una ciudad no hecha por manos de hombres, sino hecha por la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 5. Bienaventurado quien soporta la tentación. Dice la palabra del Señor en la carta de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús en la carne, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Qué bueno que tú y yo aprendamos a soportar la provocación del pecado, la incitación del pecado. Que no nos dejemos llevar por el pecado, sino que nos dejemos llevar por Dios. No es un pecado ser tentado. No. Pecado es caer en la tentación. Por ello, cuando el pecado venga a ti, entonces arrópate y escóndete en la mano del Señor. Escóndete en el costado del Cristo que fue lacerado, alanceado allá en la cruz del Calvario. Y Él dijo: el que está en mi mano, el diablo no lo arrebatará de mi mano. Así que no importa cuál sea la tentación, sea de carácter económico, de carácter sexual, de carácter familiar, de carácter emocional, el Señor nos puede guardar si nosotros nos dejamos guardar. Así que bienaventurado quien soporta la tentación, porque entonces él recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Número 6, y ya para terminar,
Bienaventurados los que cuentan con salvación. Mi hermano, mi amigo que me escuchas, hay un dicho popular donde las personas afirman de que todo el mundo somos hijos de Dios. Pero nada más lejos de la realidad bíblica que esto. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Tú, mi amigo, seas muy buena gente o no lo seas. Sea un borracho, sea un drogadicto, sea un fornicario o un adúltero. Somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios se necesita lo que su palabra dice. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1. Así que para ser hijo de Dios necesitamos recibirlo en nuestra vida. Y que la vida de Dios sea vivida a través de nosotros. Por eso Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué significa esto? Ser llamado a las bodas representa un acontecimiento que la Biblia dice se sucederá cuando la iglesia de Dios, todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, o sea que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero y ha tomado del árbol de la vida que es Jesucristo para entrar por las puertas de la ciudad, para formar parte de la ciudad que representa a la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Entonces, estas palabras nos enseñan aquí, de acuerdo a lo que el ángel le está diciendo a Juan, el escritor de Apocalipsis, que entonces un día se sucederá el acontecimiento de que el Señor tomará su iglesia e iremos a estar con Él en tres acontecimientos: el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la cena de las bodas, para después venir a reinar con Él. Por ello en Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Oh, bienaventurado y santo, o sea, separado para Dios, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué significa esto? Aquellos que han sido propiedad de Jesucristo, aquellos que han tomado la decisión de ser de Jesús. A esto se le considera entonces la primera resurrección. A aquellas personas que han muerto en Cristo y que entonces cuentan con salvación, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedemos, si el Señor viniese hoy, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estar por siempre con el Señor. Pero la muerte segunda hace relación a aquellos que se han perdido y tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, o más conocido como el infierno o el Gehenna de Dios. Pero tú y yo estamos siendo llamados, hermano y amigo que me escuchas, a ser de Dios, a vivir para Dios, a amarlo a Él, para que tú y yo no seamos condenados, porque no es condenado todo aquel que cree en el Señor, pues no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Por ello entonces yo te invito a que tú sigas siendo bienaventurado, mi hermano. Y si tú, mi amigo, no lo has aceptado, te invito a que seas bienaventurado en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerda entonces que bienaventurado, de acuerdo a su etimología, representa bien de las cosas que han de venir, que se disfrutan ahora y después.
de alguien que ha recibido una acción buena en su vida, pero también representa que se va a ir al cielo con Dios. Así que yo te invito a que aceptes el Evangelio, que es la bienaventuranza de Dios para todo ser humano. Que el Señor te bendiga. Un abrazo caluroso en el nombre de Jesús para ti. Y recuerda, decídete por Jesús. Esa es la mejor decisión. Dios les bendiga.